Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Armando a las 8. Entrevistas casuales y relajadas, con el objetivo principal de conocer cómo nuestros invitados contribuyen con un granito de arena con lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que son los deportes. En esta ocasión nos acompaña desde Cúcuta, Colombia, el entrenador de sortes certificado en dermatoglifia, Jorge William Correa. Un gusto saludarte, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y bienvenido. Hombre, Armando, muchísimas gracias a usted por invitarme a compartir los conocimientos en el tema de dermatoglifia a su gente, a su audiencia, a la gente de México y por estos medios sociales, pues obviamente a toda Latinoamérica, porque seguramente el programa va a ser visto por mucha gente de habla hispana a lo largo de Latinoamérica. Armando, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias y pues vamos a iniciar estas 8 preguntitas que espero que son poco tiempo, pero van a ser muy interesantes. Primero que nada, me gustaría que nos explicaras a todos, ¿qué es la dermatoglifia? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la dermatoglifia para todos aquellos que nos ven? Correcto, Armando. Bueno, yo tengo unas diapositivas con las que voy a tratar tratar de resumir toda una ciencia en estos Adelante, minutos, adelante. estos minutos que vamos a tener, pero quiero empezar con lo siguiente. Cuando uno compra un televisor, cuando uno compra, no sé, un DVD, un aparato electrónico, esos aparatos electrónicos siempre vienen con un manual. Aquí yo tengo, por ejemplo, este micrófono y en el micrófono viene todo el manual de uso, cómo se usa el micrófono, mantenimiento, posibilidades de uso de todos los aditamentos que trae este aparato. Sí. Cuando tú eres entrenador deportivo y te llega un niño, a ti el niño no te llega con un manual. Genéticamente no sabemos cómo está dispuesto ese niño. Nosotros tenemos claro nuestro conocimiento y todo nuestro background de las ciencias del deporte que hemos adquirido por la academia. Pero la academia nos habla de principios generales, conceptos generales, hay mucho estudio de investigaciones con respecto a las personas, pero específicamente a Luis, Juan, Ana María, cuando te llegan a tus manos, tú no sabes qué disposición genética traen ellos, hablando desde el punto de vista obviamente deportivo. Tú no sabes la individualidad biológica de ellos y ese manual no viene. La dermatoglifia me permite bajar ese manual y poder entender cómo genéticamente están conformadas estas personas, cuáles son sus potencialidades o sus no potencialidades en las capacidades físicas que nosotros manejamos en el deporte y en la individualización biológica. Por eso se convierte en una herramienta sumamente importante en el, en el, en varias cosas. Primero, en la selección del talento. Y segundo, en la prescripción del entrenamiento. Yo tengo por aquí unas diapositivas que voy a empezar a mostrar. Voy a compartir pantalla en estos Adelante, sí. momentos, Armando. Sí. A ver, vamos a compartir aquí pantalla. Ahí está viendo, Armando, la pantalla. ¿Se están La viendo las estamos imágenes? viendo, sí la estamos viendo. Adelante. Bien, aquí están todos mis datos para que la gente que está interesada al final de la charla vuelva a colocar esta imagen para que al final de la charla puedan, ¿sí? Los que estén interesados en saber más del tema. Mire, quise iniciar con esta imagen que es de mi visita en la ciudad de Guanajuato, una hermosa ciudad Sí, mexicana. sí, estoy viendo esas imágenes. ¿Ah? En el 2017, en el 2018 también estuve. Ahorita en el 2020 iba a estar, lamentablemente la pandemia nos aleja, pero bueno, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de resumir toda una ciencia en estos pocos minutos a la primera pregunta que usted me hace. Sí, por ¿Qué es favor. la dermatoglifia? La dermatoglifia es la ciencia que estudia la individualidad biológica y las capacidades deportivas de un individuo a través de las huellas digitales. ¿El sonido está bien, Armando? Sí.
Está perfecto el sonido, se escucha perfecto. Entonces, a través de nuestras huellas digitales, nosotros podemos identificar la individualidad biológica. Es decir, si nuestras condiciones metabólicas son aeróbicas, anaeróbicas, mixtas, imagínense eso. Sí. Además de eso, si nosotros tenemos potencializado o no capacidades deportivas como la fuerza, la velocidad, la potencia, la coordinación, la resistencia aeróbica o anaeróbica, cualquiera de las resistencias, en qué grado de esto está, y muchos otros factores que a lo largo de las diapositivas ustedes se van a dar cuenta de cómo las huellas digitales, a través de la huella digital, se puede tener acceso a esto. Además, es una ciencia muy fácil de aprender cuando se tienen los conocimientos de las ciencias del deporte, obviamente. ¿Por qué digo yo que es muy fácil, Armando? Porque aquí, en esta diapositiva, se está resumiendo toda la dermatoglifia. Nosotros tenemos solo 3 tipos de huella digital. Las Interesante están eso. viendo en la pantalla: arco, presilla y verticilo. Claro, bueno, hay varios tipos de arcos, hay varios tipos de presillas y hay varios tipos de verticilos, pero todos son muy similares morfológicamente hablando. Aquí tenemos el arco, por ejemplo, que son puras ondas, puros arquitos, ¿sí? Es una huella muy simple, muy sencilla. Tenemos la presilla, que es una huella que tiene un núcleo. Aquí con el mouse estoy tratando de dibujar el núcleo para que lo vean. Sí. Y tiene en este círculo algo que se llama un delta. El delta se forma de las líneas que forman el núcleo cuando se unen con las líneas de la parte basilar de la base de la huella digital, y también cuando se unen las huellas, las líneas de la parte marginal de la punta del dedo, por decirlo de alguna manera. En donde convergen esas 3 partes de las líneas, en ese trirradio, ahí se crea un delta. Este delta es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante por qué. La presilla, que es una huella medianamente compleja. El arco es una huella muy poco compleja. Y el verticilo, que es una huella muy compleja. Aquí lo estamos viendo. Tiene 2 deltas, un delta al lado y lado, cada delta al lado y lado del núcleo, que se hace en líneas concéntricas, en donde los deltas, como explicaba anteriormente, se hacen en donde la parte basilar, la parte marginal y la parte del núcleo se unen y forman esa conurbación de líneas o ese trirradio de líneas. Esas son las 3 únicas huellas o tipos de huellas que existen en dermatoglifia. O sea que va a ser muy sencillo para los ojos de las personas que se quieran dedicar a aprender la dermatoglifia. Va a ser muy sencillo poder identificar las capacidades deportivas y todo eso. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿O para qué primero? Sirve para deporte, que es el caso que nos está llamando en esta entrevista, en esta charla, pero también para salud y también para la educación académica. En el tema de salud, debo decir incluso que la dermatoglifia nace en salud, no en deporte. La dermatoglifia, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se empiezan a identificar problemas genéticos en enfermedades y en síndromes. Por ejemplo, el primero de ellos fue el síndrome de Down, que se descubrió a través de la huella digital, el síndrome de Tourette y otros síndromes. Y, por supuesto, en el tema de salud, hay libros en el tema de la dermatoglifia de principio del siglo XX. La dermatoglifia Prácticamente, nace, dígame, no, prácticamente es un análisis muy, muy completo y me muy, contestaste casi la segunda pregunta que tenía para ti, pero la extiendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia entonces de la dermatoglifia en la búsqueda de talentos deportivos? Pues nos has dado en el punto clave, creo. básicamente, porque nosotros lo que estamos viendo es un marcador genético. Lo que hay en la huella digital es una fiel representación en el lenguaje de huella digital, obviamente, de cómo se comporta nuestro sistema nervioso central unido al sistema nervioso periférico.
Esto, pues en una charla más larga podemos hablar de embriología de la huella digital, en donde cuando digamos, en el vientre materno, el embrión empieza a formarse y salen las tres capas germinales, el ectodermo, que es la parte externa donde se forma el sistema nervioso y la piel, hay una partecita que se llama la placa neural. Esa placa neural en la semana 6 empieza a enrollarse, empieza a formar tubo neural, el tubo, eso es neurulación, la neurulación empieza a formar todo el sistema nervioso central, pero las esquinas donde se une esa placa neural con el ectodermo, esas esquinas empiezan a liberar unas células plurifuncionales que se riegan por todas las capas germinales que forman el feto después y empiezan a formar el sistema nervioso periférico. Y el primer lugar a donde llegan esas células es a la punta de los dedos en forma de las células de Merkel, que son las primeras células nerviosas del sistema mecanorreceptor que reciben información del cuerpo, y de ahí empieza a desarrollarse la huella digital, y es un complejo interesantísimo que no alcanzamos a explicarlo aquí por el tiempo, No te pero es un preocupes. reflejo de lo que sucede. En En este la, sentido, creo que les interesaría mucho a las personas que nos ven, si fuéramos entrenadores, si fuéramos de personas que nos dedicáramos a detectar talentos, ¿cómo se realiza exactamente el análisis de la huella digital para poder determinar si es candidato o no, para desarrollarlo a su máximo potencial? Correcto. Entonces, la huella, arco, determina la fuerza máxima. La fuerza, ¿sí? La huella, recuerdan la huella, ¿sí? Ya aquí agrandemos. El arco, la huella más simple, la más sencilla, determina fuerza. La huella un poco más compleja, que es la presilla, que es la que tiene un núcleo que se va hacia un lado y tiene un delta, es una huella de potencia y velocidad. Y el verticilo, que es la huella más compleja, es la huella que tarda más tiempo en formarse, es la huella que tiene más mecanorreceptores dentro de sus crestas primarias y secundarias, donde se alojan muchas más células de Merkel, donde se alojan muchas más Meissner, donde se alojan más terminaciones nerviosas libres, donde, bueno, embriología de la huella, ese es otro tema maravilloso cuando se está estudiando dermatoglifia. Esta huella más compleja representa un sistema nervioso más complejo en el ser humano y determina resistencia y coordinación motora. O sea, entre la huella más compleja es mucho más complejo es el sistema nervioso y mucho más acciones motoras de manera más complejas se pueden determinar. Y eso es lo que determina la dermatoglifia. Ahorita les explico cómo se identifican la individualidad biológica, las condiciones, las vías metabólicas en el individuo. Pero por ahora es importante poder entender cómo funciona la dermatoglifia. Entonces, tenemos 10 dedos en la mano y puede haber una formación aleatoria de cualquiera de estas huellas. Desde solo 10 arcos o 10 presillas o 10 verticilos solamente, en mi caso, Armando, yo tengo 9 presillas, un verticilo, ¿sí? O sea, que yo tengo un predominio de presillas en donde la potencia y la velocidad determinan mi condición, y un solo verticilo, que es resistencia y coordinación. Entonces o mis capacidades predominantes son la potencia y la velocidad. Yo fui nadador élite en Colombia, fui campeón nacional en 50 metros libres, esa era mi mejor prueba. Pues estoy hablando del año 1989, 90 y 91, en esa época pues en Colombia no se conocía la dermatoglifia, no conocíamos de esto, pero simplemente mi disposición genética se dio para pruebas de velocidad, y hoy, después de tantos años, descubro que mi disposición genética era la potencia y la velocidad gracias a él. Entonces, ¿qué pasa cuando un individuo, miremos la huella, el arco? ¿Qué representa el arco? Representa la fuerza. Hay baja coordinación en el individuo, son individuos que tienen la coordinación un poco difícil. Algunos tienden a decir que son amotros, no hay, en mi concepto no hay amotricidad, la motricidad es muy baja, pero cuando usted toma un niño de 5 años, descubre que tiene arcos
predominio y que la motricidad de ese niño va a ser baja, el cerebro tiene algo maravilloso que se llama plasticidad. Y usted como licenciado de educación física, como profesor de educación física, toma a ese niño y aumenta los ejercicios de coordinación motriz, tanto fina como gruesa, y todo, o sea, todas las capacidades coordinativas y empieza a aplicárselas a ese chico y ese chico a nivel neural empieza a generar por epigenética, empieza a desarrollar muchísimo más lo que podía traer limitado. Entonces, mire la importancia de poder conocer esto en edades tempranas. Baja coordinación, los que tienen arco. Hay alta probabilidad de maduración precoz. Entre más arcos haya, la maduración precoz más aparece, o tiende a ser mayor. Hay mayor presencia en las mujeres. Hay dificultad en el aprendizaje cuando en niños, hasta antes de la pubertad, hay mucha dificultad en el aprendizaje cuando los niños tienen 3 o más arcos dentro de sus 10 dedos. Si hay 3 de los 10 dedos tienen arcos, ya se empieza a evidenciar dificultad en el aprendizaje. Mire lo importante que es conocer esto, un niño de 5 años. 3 arcos, 4 arcos a este niño hay que mejorarle o aumentarle las capacidades coordinativas en la educación física. No sé si en México sucede, en Colombia ya no hay educación física en la primaria, por ley. Imagínese esa torpeza de eliminar la educación física en la primaria. Eso es absurdo cuando es una época en donde se necesita el desarrollo de las capacidades motrices del niño, el desarrollo neural. Y bueno, aquí lo estamos viendo. Dificultades en el aprendizaje infantil. En la pubertad el cerebro ya empieza a hacer la poda neural, etcétera, ya digamos que se normaliza, pero si nosotros logramos hacer actividad física de coordinación motora en niños que tengan arcos, esos niños mejoran enormemente las condiciones académicas. Las condiciones son anaeróbicas a lácticas, predominantemente fibras de contracciones rápidas. Cuando es presilla, estamos hablando de velocidad, fuerza reactiva, fuerza explosiva, facilidad para la hipertrofia, baja coordinación, fibras de contracción rápida, anaeróbico, aláctico y láctico. ¿Por qué digo yo anaeróbico, aláctico o láctico? Porque depende del conteo de líneas, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, si es anaeróbico aláctico o si es anaeróbico láctico. Pero es anaeróbico el predominio de estas huellas. Y el verticilo, finalmente, es coordinación, resistencia aeróbica, baja disposición a la hipertrofia. Quienes tengan predominio de estas huellas no van a hipertrofiar, es decir, no van a hipertrofiar como hipertrofiaría una persona con arcos o con presillas, porque hay baja disposición a esto. Actividades de combinaciones complejas, movimientos complejos, mayores niveles de VO2 máximo y baja disposición a la potencia. Tenemos a unos ganadores olímpicos haciendo la prueba. Vamos a ir un poquito más avanzados por el tiempo que es limitado, desafortunadamente. ¿Cuánto me queda? Entrevista. Pero vamos con las preguntas, no te preocupes. ¿Dónde se ha aplicado este conocimiento y con qué resultados, Jorge William? Me voy a adelantar aquí para contarle, por ejemplo, este señor es el doctor José Fernández Filo, es uno de los hombres que más conoce dermatoglifia en el mundo. Él ha hecho más de 200 estudios. Él no cambió la lámina, Perdón, ¿ah? No cambió la lámina. ¿No se ve la lámina? Se ve solo la principal, la primera. Bueno, a ver, perdón. Yo creo que la tienes que bajar y volver a subir. Sí, estoy aquí. Vamos a crear nuevamente. ¿Listo? Listo. ¿Ahí lo estamos viendo? Sí, se está viendo. Este señor se llama José Fernández Filo, más de 400 estudios hechos por él en dermatoglifia en deportistas élite en el mundo, sobre todo en Brasil. Estudió genética en Rusia con Abramova y con todos los grandes en Rusia, que es de donde nace la dermatoglifia desde 1960 para el deporte. Más de 13.000 atletas élites de la Unión Soviética medidos definen esto. Y esto es un ejemplo de estudios que se han hecho con nadadores élite en Brasil, de la selección ex élite a Juegos Olímpicos, en donde se han determinado, por ejemplo, que los nadadores de 50 metros libres, L mayor que W, la L es la presilla, el W es el verticilo,
tienen mayor presilla que verticilo los velocistas y tienen 103 líneas. Condiciones anaeróbicas, entre condiciones anaeróbicas alácticas y lácticas, por el poco contenido de líneas. Luego los de 100 metros, también presillas, potencia y velocidad predominante sobre verticilo, 126 líneas, aumenta las líneas, aumenta la resistencia anaeróbica allí. Luego los de 200 libres, también presillas, predominante sobre verticilo, 135 líneas. Pero mire cuando pasa los 400 libres, que es una prueba de más de 4 minutos, los verticilos, que son los de resistencia, aumentan sobre la presilla y las líneas van más arriba, 143 y así sucesivamente, 153 líneas para los 800, 163 líneas para los 1500, en donde predominan los verticilos. Hay muchísimos estudios. Usain Bolt tiene 7 presillas, o sea, potencia, velocidad contra 3 verticilos. Y el número de líneas de Usain Bolt es altísimo. Entonces, hay más de 1200 estudios en dermatoglifia y esto es muy importante. Las cualidades físicas, se me volvió a ir la pantalla. Ahí las está viendo, ¿cierto? La misma pantalla de donde está Usain Bolt. Miércoles. Es que quiero mostrar las huellas que son anaeróbicas. Cuando yo tengo un predominio de huellas, que son, en este caso, los arcos y las presillas, ¿sí? Anaeróbico. Arcos y presillas son anaeróbicas. Cuando un individuo tiene 5 o más huellas de estas, el individuo es anaeróbico. Pero cuando el individuo tiene verticilos, 5 o más verticilos, el predominio es aeróbico. Y cuando el individuo tiene 5 de aeróbicas y 5 de anaeróbicas, el individuo tiene metabolismos mixtos, aeróbicos, anaeróbicos. Entonces, cuando yo como entrenador conozco esto, yo tengo el manual del niño y puedo entender en dónde está su potencialidad y en dónde pueden estar sus deficiencias a nivel genético y cómo debo yo trabajar. Esto en los niños. Ahora, si yo tengo un atleta de alto rendimiento, pues entonces yo, ¿en qué me enfoco dentro de la prescripción del entrenamiento de él? ¿Sí? Si potencializo más su potencial, valga la redundancia, o si me enfoco en mejorar las partes que tengo disminuidas para poder mejorar el performance del individuo. Eso dependiendo en cada deporte. Si yo soy entrenador de natación y tengo un individuo anaeróbico, pues no me voy a perder el tiempo con él en el alto rendimiento. Claro. ¿Por qué crees que no se haya desarrollado más esta técnica, William, a nivel mundial? Creo que es a través de especialistas. No cualquiera puede analizar las huellas digitales. Platícanos un poco de eso. No, hay que hacer un curso de profundización con el profesor José Fernández Filo en Río de Janeiro. Él las está haciendo virtual. Hay que tener mucho conocimiento en ciencias del deporte, obviamente. No cualquier persona, tiene que ser un licenciado de educación física, una persona que esté dedicada al deporte para poder entenderlo. ¿Por qué no se ha popularizado? Porque este era el secreto mejor guardado de la Unión Soviética antes de la perestroika. Cuando esto se libera, el profesor Filo se viene para Brasil y empieza a trabajar fuertemente en mostrar esto. Hasta ahora se está popularizando, pero desde el año 2000, el año 2010, se empezó a trabajar, digamos que silentemente, y ya a partir del año 2014-2015 se ha popularizado bastante a nivel. En México hay personas que ya están trabajando en dermatoglifia. Fíjese el potencial que hay en México, por ejemplo, para medir la élite de clavados. México es élite de clavados en el mundo. A mí se me hace agua la boca en irme para México y medir a los mejores clavadistas del mundo para mirar cómo es el perfil genético de un clavadista élite. En Brasil tienen... ¿Ah? Perdón, la siguiente pregunta es, pero se mide no solamente con un análisis de ver la huella digital colocada a través de un papel, o es un software lo que mide esto. No, la huella se mide, se puede medir en un papel con tinta. Ok. Usted pone la huella, mira la huella, mira qué tipo de huella es, arco, presilla, verticilo, cuenta los deltas y cuenta las líneas.
¿sí? Aquí está viendo usted más o menos estamos viendo una gráfica donde dice variables cualitativas y cuantitativas. ¿Qué hay en la Mm, pantalla? creo que no. Ah, sí, ya lo vi. Tiene razón, ya lo vi. Variables cualitativas y cuantitativas, correcto. Entonces, yo tengo que mirar cuántos deltas hay. A mayor número de deltas, mayor potencial motor del individuo y mayor capacidad de potencia en el individuo. A mayor número de líneas, mayor resistencia en el individuo. Si el individuo es anaeróbico, la resistencia anaeróbica es mayor. Si el individuo es aeróbico, la resistencia aeróbica es mayor. Pero también el conteo de líneas me da a mí, por ejemplo, mayor coordinación motora. Si William, yo tengo, ¿podrías dígame, ayudarnos a señalar cuáles son las deltas y cuáles son las líneas sobre estas huellas para que quede más claro, por favor? le voy a mostrar una imagen ya mismo. Le voy a mostrar una imagen ya mismo. A ver, le voy a mostrar una imagen. Aquí está. Esta es una huella digital. La línea amarilla que va desde el núcleo hacia el delta es la que atraviesa todas las rayitas que nosotros debemos contar. Aquí se cuentan las líneas y se suman las de los 10 dedos. ¿Sí? Si Sí. el conteo de líneas es bajo, por debajo de 100, por ejemplo, y el individuo es anaeróbico, inevitablemente va a ser un individuo mesomorfo en su vida. Imagínese entender eso usted con un niño de 5 años. Sí, complicado. ¿Ah? Usted va a saber que un individuo va a ser mesomorfo antes de que ese individuo se desarrolle. Va a saber si va a ser madurador temprano o tardío antes de que ese individuo se desarrolle. Y el delta es el triangulito que yo le dije que se formaba en eso. Entonces, un individuo, si tiene muchos más deltas, entre 10 y 14 deltas, el potencial motor va a ser muy alto, o sea que la respuesta a la coordinación va a ser más alta, va a tener muy buena potencia, pero si es aeróbico, el mayor número de deltas me va a dar un movimiento más complejo a nivel coordinativo. O sea, tenemos un juego ahí que bueno, Armando, esto toca es que armemos un live de 1 hora y media por lo menos para poder Claro. tocar la mayor parte de los temas que se tienen de Yo tengo dermatología. como un par de preguntas más. ¿No se puede considerar discriminatorio este tipo de análisis en personas que, pues, al ver que hacen esfuerzos extraordinarios por lograr ser buenos atletas o buenos enclavados, buenos en natación, buenos futbolistas, buenos basquetbolistas, al tener un señalamiento previo en su huella digital? Dependemos de la ética del entrenador deportivo, la formación ética del entrenador deportivo. Evidentemente, yo puedo tener una ventaja al conocer genéticamente como el individuo. Y un individuo con un mejor desarrollo genético puede tener muchas más ventajas frente a otro en un mismo grupo. Entonces, si yo como entrenador me concentro en los individuos a los que yo les veo, a mi parecer, mejor contenido de huellas, estoy perdiendo uno de los principios fundamentales del entrenador deportivo, es la formación, porque nosotros necesitamos formar mejor personas. Yo lo que debo es agarrar a este individuo y hacer un mejor sujeto de él mismo. Y para eso yo tengo el manual. Lo voy a convertir en alguien mejor que él mismo. Ahora, yo no puedo discriminar que esta huella es o no es. ¿Por qué? Porque a menos de que yo vaya a montarme en un podio olímpico, y estoy exagerando, entiéndame la exageración, cualquier individuo epigenéticamente puede ser mejor manejado. Es decir, el ambiente, la alimentación, las buenas cargas de entrenamiento, el apoyo de las instituciones para que este individuo tenga mayor nivel de competencia. Porque yo entreno mucho, pero si no compito, no mejoro. De nada me sirve ser un monstruo genético si tengo un mal entrenador, ¿sí? O si tengo una genética monstruosa, pero mi cerebro no me da para entrenar porque me fatigo mentalmente, entonces digo, abandono fácilmente. O sea, hay N factores que determinan el talento deportivo. La dermatografía me ayuda con el talento motor, es decir, en qué soy bueno a nivel genético, a nivel biológico y a nivel mecanomotor. Y esto es una herramienta para el entrenador. Un entrenador que sepa usar muy bien esta herramienta va a hacer de cualquier individuo el mejor individuo posible
en la medida de sus necesidades y sus conocimientos. Es muy interesante esto que nos cuentas y realmente es una herramienta que es poco conocida y que debería ser más aplicable buscando pues potencializar los grandes talentos que existen en todos nuestros países, sobre todo los latinoamericanos. Por último, para terminar, y aparte de agradecer la entrevista y el tiempo, y sabemos que es un mundo de información, muy poco tiempo, es muy difícil, pero bueno, al menos conocer que lo hacen, que existe, que la gente pueda determinar esto como un buen tema para investigación sobre todo. ¿Qué contras o qué deficiencias o cuáles son las debilidades de la dermatoglifia? No, yo no veo en la dermatoglifia una debilidad. Es un método científico, primero probado, absolutamente probado, no hay debilidad. Lo único que nosotros debemos, o la dificultad está en conseguir quien nos enseñe la dermatoglifia. Hay muy pocas personas en Latinoamérica hoy con los conocimientos para difundir. El profesor José Fernández Filo en Río de Janeiro, Brasil, es una de las personas que certifica en el mundo dermatoglifistas. Yo me certifiqué en la CEAF de Río de Janeiro con él. Eh, yo puedo ayudar también en ese sentido, aunque yo no tengo una escuela de certificación, yo tengo todos los conocimientos para poder ayudar a una persona a conocer. Eh, Somos unas 20 personas que hemos contado a nivel latinoamericano que trabajamos en el grupo del profesor José Fernández Filo tratando de difundir la dermatoglifia. Entonces, digamos que la dificultad hoy es que hay muy poca gente con los conocimientos plenos de poder difundirla, aunque en Brasil en casi todas las universidades se dicta como materia, en el resto de Latinoamérica no, y esa es la debilidad tal vez que tiene, es la dificultad en la difusión del conocimiento, pero por lo demás hay mucha información científica, estudios científicos sobre el tema que pueden empezar a llamar la atención. Y un programa como el que usted hace hoy conmigo, esto va a llegar a muchas personas que van a conocer por primera vez esa palabra y que van a decir, wow, esto existe, vamos a buscarla. Es correcto y ojalá se difunda y todo lo que es contribución al deporte es lo que buscamos. De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo. Discúlpanos, por favor, el limitante de tiempo es lo que No, nos a veces ocasiona esta situación. Pero bueno, estamos a la orden y un abrazo hasta Cúcuta, Colombia. La verdad es un gusto y un placer. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias a usted. Un abrazo y ahí al inicio de esta conferencia está la diapositiva donde están los datos míos para poder contactarme, para que me contacten si necesitan más información. Un abrazo, Con gusto Armando. lo Saludos a difundiremos. México. Muchas gracias.